Bien, aquí, este, pues primero agradecerte muchísimo el tiempo que nos vas a dedicar a Trend News para platicar un poquito de ti y de la última novela Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, editada por Grupo Planeta. Y bueno, Ujú. pues te quiero agradecer primero el tiempo, y pues yo quisiera, Laura Martínez Belli, que platicáramos primero cómo vive esta niña en la década de los 70 en Barcelona, con raíces muy fuertes españolas y nicaragüenses, esta infancia que no sé si determinó en algo lo que más grande eh, te has dedicado a hacer. Pues sí, porque normalmente, bueno, primero muchas gracias por la invitación a la entrevista. Mira, el origen siempre marca, ¿no? El origen siempre marca y marca desde cómo te hablan tus papás, de cómo qué comes en tu casa, y eso siempre determina. Yo nací en Barcelona en 1975. Pero mi papá es madrileño, o sea, Ujú. no es catalán. Tampoco mis abuelos eran catalanes. Mi padre estaba trabajando ahí y entonces por motivos de su trabajo nacimos ahí. Y al poquitito tiempo digo nacimos porque mi hermana también, al poquitito tiempo a mi papá lo trasladaron a Panamá. Y mi mamá es nicaragüense, entonces como bien dices tú, eh, cómo te marca ese revoltijo, ¿no? De cambio de países, de identidades, porque incluso mi madre, pues era una nicaragüense viviendo en España. Entonces, cuando nos trasladaron a Panamá, pues fue una oportunidad, sobre todo, para acercarnos a la familia materna, que estaba toda en Nicaragua. Entonces, la cercanía de continente, la cercanía de horario, y además fue un momento en donde Nicaragua estaba en guerra, ¿no? En la Sí, guerra claro, sandinista. claro. Así que mis abuelos viajaban con cierta frecuencia a Panamá para salir de la guerra. Mis papás intentaban de vez en cuando llevarlos a Panamá. Y entonces, gracias a eso, yo tuve contacto cercano con mi familia nicaragüense, que de manera pues, bastante complicado. Por contra, pues me alejé de la familia española. O sea, yo siempre he estado buscando de raíces, siempre, siempre. Yo me di cuenta de que a mí me pasaba esta falta de identidad hasta que he sido mayor y me he dado cuenta a través de la escritura que el suelo que yo piso es endeble. Entonces, aunque no me causa ningún conflicto, digamos, en mi diario vivir, yo creo que a la hora de escribir salen esos fantasmas, si tú quieres, o esas preguntas, porque escribir es un constante responderte preguntas que uno se va haciendo. Y bueno, yo creo que la mayor estabilidad de mi vida la encontré en México, por eso todos mis libros están muy fuertemente asidos al suelo mexicano, a la tierra mexicana, porque yo sí sentí, cuando yo llegué a México ya para estudiar en la universidad, que había encontrado mi lugar en el mundo, porque creo que México combinaba las dos cosas, ¿no? Combinaba lo bueno de Europa y lo bueno de América, o sea, era la mezcla perfecta, porque en México tiene tal identidad cultural y tal fortaleza espiritual que yo creo que eso me llegó. En cuanto yo pisé México, fue como si me dieran en la cara un ventanal de aire así, como si abrieran una ventana y me dijeran llegaste a casa, o sea, encontraste tu lugar. Entonces yo creo que básicamente, aunque luego me he movido y he vivido en otros sitios, y ahora estoy viviendo en España otra vez, sí creo que esa búsqueda de raíces me ha llevado a tratar de preguntarme muchas veces de dónde soy, a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Cosa que a lo mejor si hubiera nacido y vivido siempre en el mismo sitio, quizá no me lo hubiera preguntado, pero el desarraigo creo que sí es una constante que está presente tanto en mi literatura como en mi vida. Porque a la hora de moverme ahora, por ejemplo, para España otra vez, dudé mucho por mis hijos desarraigarlos. O sea, yo dije, híjole, otra vez voy a hacer lo mismo, el desarraigo, ¿no? Entonces,
Pero bueno, me dijo una vez Alberto Ruiz que uno no debe ser de las raíces, sino de las flores. Y fue una frase que me gustó mucho, porque en mi caso sí creo que me da mucha tranquilidad saber que uno también puede ser de las flores. ¿Crees que en determinado momento las personas que nacimos en esta década de los 70 tan convulsa, porque yo nací en 1970 y a mí me tocó muy de cerca el conflicto nicaragüense porque recuerdo muy bien, a mi papá le gustaba mucho Carlos Mejía Godoy y los Palacagüina, ¿no? Y este Sí. ganador de Loti con este Cristo del Palacagüina, la verdad marcó la generación. Somos generación que andamos siempre como en la búsqueda de, ¿no? ¿Crees que este gen de los 70 te ha marcado en el sentido de este desarraigo y esta alma, yo noto en tu novela de Carlota un alma combativa, pero en buen sentido, ¿no? Ajá, ajá. Mira, me gusta que me digas eso. Eh, pues igual y sí, yo creo que la generación de los 70, además, mira, en el caso español particularmente, nosotros somos la generación del silencio. Es muy curioso porque es una generación que tuvo la movida madrileña, por ejemplo, Ujú. con ese despertar después de la Sí, dictadura franquista, porque yo soy del 75, justo del claro. año en que la dictadura. Pero fue una generación en donde los mayores, nuestros padres y nuestros abuelos, no hablaban de la guerra. O sea, se corrió un tupido velo y aquí no ha pasado nada y esto es una democracia y ahora somos todos felices y libres y ya está. Entonces crecimos mucho sin saber, o sea, los que habíamos nacido en el 75, igual los que habían nacido antes sabían muy bien que venían de una dictadura, pero yo no sabía lo que era eso. Luego encima me sacas de mi país, me llevas a otro. Entonces, bueno, mis preocupaciones infantiles no se cuestionan más. Pero luego voy creciendo y oigo hablar de Franco, que quién es Franco, y no sé quién es, imagínate, después de 40 años de dictadura. Entonces yo se lo pregunté a mi papá un día, le dije, papá, pero ¿quién es este Franco del que todo el mundo habla? Y mi padre se me quedó mirando con una cara, nunca se me olvidará, y llamó a mi mamá y le dijo, mira lo que está preguntando Laura. Porque a él le impactó que después de tanto que habían pasado no se hubiera hablado, pero la culpa o la responsabilidad también fue de ese silencio que nos echaron encima a los de nuestra generación. Un silencio que se está rompiendo ahora Ujú. con la generación que nos ha seguido, nuestros hijos que se preguntan qué pasó, por qué no se habla de la guerra, por qué no se, la memoria histórica les genera repelús, enseguida rechazo, como no despiertes a los muertos, ¿sabes? Que hubo muertos en los dos bandos y es verdad. Claro. Pero bueno, y eso aunado además a mi condición de mi hija de nicaragüense, que también viene una guerra, en la familia de mi madre hubo gente de la contra, hubo sandinistas, mi propia tía pues combatiente sandinista al 100%, y entonces mi madre yo creo que estaba en ese terreno como neutral, donde como no vivo en Nicaragua y estoy en Panamá, no voy a hablar de la guerra, yo vivo como en una burbuja. Entonces yo creo que a mí, yo crecí en una burbuja en donde mis padres trataron de aislarme del dolor, del sufrimiento y de cualquier trauma. Y eso está mal en el sentido de que yo ahora me doy cuenta de que no está bien ser apolítico. O sea, yo creo que a los niños, igual y es esa cosa combativa que tú dices que sientes, es porque yo ahora me estoy cuestionando cosas en donde yo digo, está mal no hablar en casa de política, está mal no enseñar a discutir a los hijos, está mal no hablar con claridad de las creencias y las ideologías, porque somos una generación que está creciendo sin ideología, o Ujú. sea, y entonces está muy perdida, o estamos muy perdidos. De hecho, ahora con el COVID, pues se está viendo más que nunca, ¿no? Hemos Sí, sido una claro. generación y una sociedad en donde todo se nos ha inculcado en el consumo. Cuanto más tienes, todos tus logros se transforman en cosas que compras, en casas que compras,
en coches que compras, en ropa que compras y tal. Y ahora, en el momento en que se detiene el consumo, ¿quiénes somos como sociedad? Sí, claro. Entonces, pero yo creo que todo esto está viniendo bien para cuestionarnos todo este tipo de cosas, porque hemos sido una generación en donde no nos gustan los políticos, pero no nos metemos en política. Los criticamos, pero no nos metemos en política, porque ellos son unos corruptos. Pues, hijo mío, o sea, si tú no te metes en política, tú tienes el riesgo de dejar que otros que no sepan de política tampoco sean quien te gobierne. Claro. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestionamientos que yo me estoy haciendo ahora a mis 45 años, o quizá los venía incubando desde antes, salen luego en la ficción histórica, curiosamente. En un libro del siglo XIX, de repente te puedes preguntar cosas que, bueno, están ahí latiendo. Pero yo creo que porque me estoy concientizando, quizá ahora a mi madurez, todo este tipo de silencios que ha habido en mi vida. Un silencio en donde yo fui criada para los trapos sucios se lavan en casa, no incomodes, no generes discusión, es más listo el que cede, es más inteligente el que calla. Fíjate, entonces yo ahora me doy cuenta, ¿cuál es el miedo a la discusión, al conflicto? No se puede vivir con miedo al conflicto porque el conflicto no quiere decir enfrentamiento. Claro. Quiere decir ser capaz de sentarte en una mesa con tu familia de un bando, tu hijo de otro, tu padre de otro, y saber discutir. Pero la gente no sabe discutir. No sabe discutir porque nos hemos acostumbrado a dar el avión. Y eso está fatal. Y todo eso lo vamos a pagar y lo estamos pagando ahora. Sí, el famoso ser políticamente correcto, ¿no? Eso es una condena. Sí, Eso es claro. una condena porque una cosa es no ofender, que eso está muy bien, y otra cosa es no saber respetar la opinión ajena. Es que eso tampoco puede ser. Eso Claro. tampoco puede ser. Ahora, esta parte que hablas de despertar a los muertos fue algo que a ti te ha traído como un ADN porque te hizo estudiar ciencias de la información y especializarte en la parte de la historia del arte. Y creo que este gusanito que traes de la parte de los conflictos se ve reflejado en una de tus novelas que creo que para ti es un estandarte. El 2007 publicaste Por si no te vuelvo a ver, que tuvo gran éxito en México, que realmente fue muy leída y que habla de un conflicto que a los mexicanos realmente es algo doloroso, ¿no? La época revolucionaria. ¿Nos puedes hablar un Sí. poquito de cómo nació esta novela? Por si no te vuelvo a ver, es una novela que nace del amor, 100% del amor. Es una novela romántica, si quieres. Y yo creo que también parte del éxito que tiene es porque es esa visión romántica de la revolución que nadie había hecho. O sea, se había escrito de la revolución desde otros puntos de vista que la criticaban, que le ponían boca arriba el horror de una guerra civil como una revolución, en donde son los propios mexicanos quienes están matándose entre ellos y demás. Pero yo con mi inocencia y mi amor por México, yo realmente lo que quería escribir no era una novela ambientada en la Revolución Mexicana, eso fue como una circunstancia que se dio mágicamente, si tú quieres. Yo quería escribir una historia sobre mi amor por México. Yo había vivido en México durante 4 años y medio, casi 5, del 95 al 99, ya casi para el 2000. Yo estuve en México estudiando, estudié Historia del Arte, estuve trabajando en el Museo del Palacio de Bellas Artes, daba visitas guiadas a la gente en el Palacio de Bellas Artes, conocía muy bien los murales, me enamoré de los muralistas, me enamoré del arte mexicano porque, claro, cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte aquí en la Complutense, el arte que estudiamos es el medieval, el gótico, el románico, las vanguardias europeas. Y llego a México para continuar con la carrera y me encuentro con el arte colonial, el arte, el arte mexicano, contemporáneo, o sea, es otro mundo completamente. Y también me fascina. Me regreso a España, en esos idas y venidas, porque me he ido brincando la vida. Me regreso a España
Y entonces yo digo, ay, ¿qué hago en España? Yo me tenía que haber quedado en México. Y mi salida a ese sentimiento de angustia de haberme ido y de no saber si voy a volver algún día, empiezo a escribir. Yo, y es la primera vez que escribo algo, ¿eh? No hay ni cuento, ni... o sea, yo escribía cositas, cartas, poemas, tenía una novela ahí en un cajón escrita a mano, pero vamos, así en serio nunca me había puesto. Y empiezo a escribir esta novela, Por si no te vuelvo a ver, que es la historia de mi amor hacia México y en concreto hacia el que hoy es mi marido, que se había quedado allí, ¿vale? Yo pensé que ya nunca más lo iba a ver. Entonces yo empecé a escribir una novela sobre la historia de nuestro amor. O sea, te digo que es una novela que nace del amor y es muy romántica la idea. Con mi total desconocimiento de cómo empezar una novela. O sea, yo solamente era pura emoción, pura... Y yo no sé por qué, yo creo que por reminiscencias del realismo mágico y de García Márquez, yo la sitúo en un tiempo muy anterior a mi época. Empiezo a escribirla y es esta niña en Veracruz, porque la historia iba a ser realmente de su hijo. Es que da a luz a este niño Gilberto en un burdel donde ella trabaja. O sea, imagínate. Uy, espera que iniciar ahora no. Y la niña tenía que dar a luz a Gilberto y desaparecía la historia Mercedes, que era como se llamaba la niña, y la historia era sobre Gilberto, que Gilberto iba a ser un chico que pintaba los murales de Palacio Nacional junto a Diego Rivera. Esa era como mi idea. Entonces yo, Mercedes, empieza la novela con Mercedes, Mercedes da luz al niño, nace Gilberto, y ya me tenía que olvidar de Mercedes, pero Mercedes era, de repente se metió tanto en mí que yo dije, no voy a olvidar a Mercedes, voy a seguir escribiendo sobre Mercedes. Y entonces echando números, dije, ¿y en qué año estoy? Porque yo misma un día me pregunté, claro, esto es inexperiencia total, esto normalmente cuando ya sabes te lo preguntas antes, pero yo me lo pregunté claro. sobre la marcha. Y dije, ¿en qué año estoy? Y echando números dije, pues para que Gilberto pueda ayudar a pintar Palacio Nacional a Diego Rivera en 1950 y tantos, pues tiene que haber nacido mínimo en 1910. Y claro, dije, 1910, la revolución. Entonces ahí fue la propia circunstancia de mi personaje me dio el conflicto y entonces ya dije, ya está, Mercedes va a ser una soldadera, van a pasar unos revolucionarios por el burdel, se van a robar y vamos a contar la historia de Mercedes en paralelo a la historia de Gilberto. Entonces de repente me vi escribiendo sobre los dos mundos que coexistían, el México cultural y el México revolucionario. Y así fue como surgió la novela. O sea, por si no te vuelvo a ver, ha sido una experiencia preciosa de escribir, porque nació de la inocencia, de la inexperiencia, del amor, y entonces tiene todas esas magias que hay en las primeras novelas, que es pura intuición, ¿no? Pura intuición. Y que no se repite, después no se repite nunca más. Después con mis otras novelas he intentado a veces replicar esas sensaciones y ya vas con malicia, ya no vas con esa inocencia con la que te metes a escribir una primera historia, porque claro, yo entonces no sabía ni que se iba a publicar, ni nada. O sea, yo la estaba escribiendo como catarsis mía para no quitar el pie de México, porque mientras yo escribía, yo seguía allí. Yo la escribía en Madrid, pero yo estaba en México. Entonces, ¿qué pasa? Que esa novela está escrita con mucha nostalgia, con mucho amor hacia lo mexicano, porque cada vez que yo rememoraba algo lo hacía con un cariño, con el cariño de que está lejos. Y se llama Por si no te vuelvo a ver, o sea, es una novela. Y claro, eso yo creo que fue lo novedoso, porque sin yo darme cuenta, estaba mirando a la revolución con unos ojos más románticos. Y al final terminé escribiendo una novela sobre las segundas oportunidades. Claro.
Y bueno, siguiendo con esto, esta mirada de darle a una situación nuevos ojos y a darle una segunda oportunidad, nos vamos a Carlota, que la publicaste en el 2019. Para Ujú. ti, primero, ¿qué significó hablar de este personaje que en México está muy manoseado, muy, Mm, no sé, vilipendiado, ¿no? ¿Qué sí, significó sí. escribir de Carlota? Pues primero fue una oportunidad buenísima para mí sobre escribir, para escribir sobre la mujer, sobre las mujeres, ¿no? Sobre las mujeres maltratadas, por decir. Porque yo creo que Carlota fue una mujer maltratada. O sea, si tú ahora coges todo lo que le hicieron es del libro, ¿no? Es abuso verbal, abuso Sí, claro. sexual, abuso, abuso, bueno, no le pegaron, pero bueno, sí, también físico, porque La cuando la encierran, la amarran, sí, o sea, le pasa de todo, le quitan a su hijo, Ujú. y normalmente pensamos que este tipo de cosas pasan a las mujeres de cierta clase social, con un prejuicio puro y duro, nada más, porque lo asociamos con falta de educación. Y en este caso, pues es la nobleza más alta de Europa, igual sucede y hasta peor. Entonces, para mí fue una oportunidad de hablar en la novela histórica de los temas que siguen poniendo un foco hoy sobre estas problemáticas femeninas. Fue una oportunidad de conocer más sobre la historia de México, porque realmente hay, se conoce muy poco de este periodo de la historia, que fue además muy breve, y que significativamente podríamos decir que no pasó gran cosa, o es lo que se piensa, se Ujú. ningunea este periodo de la historia, Sí, claro. porque es como un parche, ¿no? Y entonces no amerita ni que se estudie, ni que se mencione, porque se pasa como, fíjense, la locurita que se les ocurrió, que sí, en efecto, fue una locurita, pero no por eso deja de ser menos interesante, ¿no? Porque yo creo que habla mucho de la identidad, volviendo a las raíces y a la búsqueda de identidad. Yo creo que también el mexicano mismo, desde la, desde la independencia y desde la conquista, se está intentando preguntar quién es, todo el Claro. tiempo, que eso también vuelve también a mis temas literarios. ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Quiénes somos? Y que si con el malinchismo y que si me gusta lo europeo, rechazo mi origen, y que si no, entonces, ¿ves? Sí, Entonces, todo claro. este tipo de dudas y de inseguridades, porque al fin de cuentas esa inseguridad son las que a mí me han interesado sin darme cuenta, a lo mejor no conscientemente, en los temas que yo trabajo. Me interesan estos personajes que se preguntan de dónde son y a dónde van, cuál es su origen y qué es lo que los hace ser quienes son, que son las preguntas que yo me hago. Y las tienen estos personajes históricos. Entonces, Carlota, a medida que yo le iba escribiendo, además de que me daba mucha pena ella por todo lo que estaba sufriendo y las injusticias a las que la sometieron, también quise darle voz. Quise darle, durante el tiempito que dura la lectura de mi libro, darle como un megáfono para decir, yo existí, yo hice cosas y yo viví, porque además en la vida de Carlota, los 2 años que pasa en México son los 2 años más felices de su vida, que es un periodo muy Ujú. corto en una vida tan larga. Y eso también tiene en común conmigo ella, que yo mi vida, mis años en México son o han sido los más felices de mi vida. Y nada más que yo espero reinventarme, ¿verdad? Porque, porque si no, pero Carlota, desde luego, y fue una aventura, porque además yo con cada libro aprendo cosas sobre mí y aprendo cosas sobre mi literatura. Ahora que he escrito otro libro diferente, me doy cuenta de todo lo que Carlota me enseñó. O sea, Carlota me enseñó a nivel escritura muchas cosas.
muchas cosas. Porque después de Carlota estoy dando clases de escritura, ¿no? En la Escuela de Escritores de Madrid. Y me doy cuenta de todas las cosas que inconscientemente Carlota me enseñó. La escritura de ese libro me enseñó un montón. ¿Dirías que fue hasta cierto punto el personaje de Carlota algo terapéutico y tú qué fue lo que descubriste? Porque la novela realmente habla del alma, el alma de esta mujer y también de estas dudas existenciales que, siendo de la realeza o no, las mujeres de repente tenemos, ¿no? Estos conflictos emocionales, esta parte de ser poderosa y que los hombres de repente no te den tu lugar o que te tachen de ambiciosa. ¿Qué te enseñó a nivel emocional, Carlota? Bueno, a nivel emocional, afortunadamente yo soy una mujer más pura que Carlota, entonces no me vi reflejada en ella en ese sentido. Ni tampoco dije, ay, o sea, no fue terapéutico en ese sentido. Al contrario, fue incluso como coraje, ¿no? De decir, ay, qué barbaridad, que cómo es posible que seamos igual en algunos casos, porque también hay que decir que en muchos otros la mujer ha avanzado un montón y somos producto de todo lo que estas mujeres anteriores a nosotros han padecido y gracias a ellas que han ido abriendo brecha, nosotras ahora podemos dedicarnos a lo que queremos y no porque sean profesiones de hombres, sino porque nos gusta eso, punto, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Carlota se está cortando. Aunque novelas, espera. ¿Ya me mejor, Angie? Ya te escucho. ¡Aló! Te escucho. ¿No estás conectado, verdad? Ya, quién sabe, igual se fue un ratito. Sí, ajá. ¿Ya me oyes mejor? Sí, ya. Entonces, te digo que todas las novelas te enseñan algo. Y depende porque no solo Carlota, también se aprende de los otros personajes, o sea, por ejemplo, Philip era un personaje que en su soledad y en su búsqueda personal y en esa falta de familia, cuando él dice esa cueva fría en donde estaba, ese tipo de cosas tienen un poquito de Laura, ¿no? O sea, siempre los personajes, curiosamente los personajes secundarios y los no históricos son los que más te ayudan a proyectarte. Porque con los históricos guardas cierta distancia porque pues son históricos. Sí, claro. Y hay que guardar como cierta coherencia y verosimilitud con lo que ellos fueron y con lo que se sabe de ellos. Pero con los personajes secundarios tú puedes volar mucho más libre y divertirte mucho más cuando escribes también, porque son ellos los que nadie conoce y nadie te va a decir es que eso no fue así, ¿no? Claro. Entonces también la camisa de fuerza que te pone la historia a la hora de escribir pesa mucho, pesa mucho. Mi gran pesar con Carlota era que yo al final sabía que tenía que volverla loca, porque yo por mí no la hubiera vuelto loca nunca, o sea, pero claro, al final de su vida escribió unas cartas donde sí se ve que perdió la razón pero te digo, yo siempre escribo con una mirada mucho más romántica de las cosas y cuando ella se inclinaba ante los árboles para saludar, lo que eso parece ser que sí lo hacía, en lugar de verla con ojos de tristeza, decir pobrecita, estaba bien loca, a mí eso me parece que es hasta poético, que ella se inclina ante un árbol. Entonces, yo traté de entenderla. Yo eso es lo que hago con mis personajes siempre. Yo trato de entenderlos, en su locura y en su cordura. Trato de pensar como seres humanos que ellos son. Y claro, en ese proceso tú aprendes cosas, tú misma evolucionas durante la escritura de una novela, porque tardas muchos años en escribirla.
O sea, claro. yo empecé con la documentación de Carlota 2 años y medio antes de escribir, después me tiré otro año y medio escribiendo, o sea que fueron casi 4 años escribiendo Carlota. Entonces, cuando tú terminas, emocionalmente estás muy cansada, tienes, tienes ganas ya de soltar, Claro. tienes ganas de soltar, porque emocionalmente se te meten dentro los personajes. Sí, es lo que les Y pasa a los actores. sí, sí. Y en el proceso de escritura es también algo parecido porque te tienes que meter en la piel de ellos para poder hacer los diálogos, para poder hacerlos hablar, para entenderlos sin juzgarlos, porque yo trato de no juzgarlos y entonces eso me implica un grado como de introspección grande. Pero bueno, es muy divertido. Es muy divertido, desde luego, cuando terminas, descansas y ya después nada más rezas todo lo que sabes para que el lector disfrute con el viaje y puedas transmitirle un poquito. Por eso es tan importante que luego ustedes hagan estas reseñas y nos digan, porque da también mucha tranquilidad saber que, bueno, tanto trabajo y tanto esfuerzo, pues algo consiguió o sí se acercó uno más o menos a eso que querían. No, y yo la verdad te quiero decir que como lector, tu novela es realmente un viaje en la narrativa, una narrativa muy fluida, o sea, uno no quiere que se acabe la novela, la verdad es que tienes toques, mencionabas hace rato, de realismo mágico, creo que sí, Uh-huh. Gabriel García Márquez te inspiró porque la Oh, manera en cómo sí. construyes la novela refleja esa parte y sobre todo las postales son realmente te evocan sentimientos y emociones Uh-huh. para el mexicano, ¿no? O sea, para yo que soy mexicana, este retrato del Jardín Borda, este retrato de Chapultepec Uh-huh. y todo lo que sucedía en la corte realmente te ayuda a evocar estas emociones. Y ya casi se nos acaba el tiempo, pero quería yo preguntarte, cómo está construida esta novela, ¿hay posibilidad de que la puedas pasar a una serie? Porque realmente es un relato que puede basarse perfectamente en una serie. Digo, yo he visto Sí. muchas series de Radio Televisión Española, Carlos Rey Emperador, Isabel. ¿Crees que pueda haber este segundo paso para esta novela? Pues mira, en primicia te voy a decir que están interesados en hacer la serie. Ya No. he tenido varios contactos con productoras. Ya hay interés. Hay interés, lo que pasa es que no hemos llegado a un acuerdo todavía. Pero sí hay interés porque leyeron la novela, les fascinó, les pareció maravillosa para hacer y yo les dije, sí, sí, es maravillosa. y, y estábamos a punto de caramelo, a punto así, pero ya sabes que cosas Sí. legales pero hay interés. Entonces yo no cierro esa puerta y yo creo que si hay algún productor interesado, eh, que hay, no debería dejarlo ir porque sí, creo que es una serie que haría chuza, como dicen. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Y estás tocando otros mercados con esta novela, ¿no? Hablabas por Ah, ahí de sí. Estados Unidos. Cuéntanos un poquito. Se ha traducido al inglés. Es mi primera traducción al inglés. Y además traducir al inglés es complicadísimo. No sabes, es bien difícil. Antes te traducen al francés que al inglés. El inglés es como muy receloso de lo que se publica en inglés. Y entonces me llama mucho la atención que esta historia les haya gustado y va a salir, tenía que haber salido ya, pero por el COVID se atrasó y va a salir en Navidad. Mm, Creo que es lanzamiento navideño allá en todo el mercado anglosajón, que es pues Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá, todos los que hablan inglés. Así que esperemos que les guste mucho a los de habla inglesa la novela. Y yo espero, voy a ver si se puede también traducir a otros idiomas, pero la verdad que con esto del COVID todo se detuvo sí, y yo misma incluso como estaba terminando de escribir mi próxima novela, en,
como que tengo aparcado a la pobre de Carlota porque luego yo estoy con mi cabeza ya en la novela que sigue, ¿no? Y la tengo ahí abandonada en ese sentido, pero sí, voy a ver ya con el libro en inglés, quizá para llegar a otros idiomas es más fácil. Sí, Pero claro. es muy representativo que a los ingleses les haya gustado el tema. Ella ves que la novela histórica les gusta mucho también. Sí, Todo claro. con los Tudor, con las Ana Bolena, con todas estas historias. Entonces les llamó mucho la atención que en México hubiera este pequeño guiño a Europa, porque es Sí, una claro. cosa muy curiosa realmente lo que Sí. sucedió. Sí, claro, el gusto por esta realeza, digo, Victoria, la serie hecha por Ajá, BBC y demás, es un hitazo, ¿no? Y sí. bueno, ahorita estás trabajando en otra novela, no sé si nos puedas comentar al menos el tema, si va a volver a ser novela histórica, si va a Es novela ser histórica. Latinoamérica el tema o Europa, digo, para no No, comprometerte demasiado. sí, no te puedo decir nada todavía porque no puedo, porque no quiero salarla, como dices Ah, tú. perfecto. Pero sí te puedo decir que es mexicana, 100%, y yo creo que es mi mejor novela. O sea, yo estoy tan orgullosa de esta novela que acabo de terminar. Es un personaje femenino también, y padrísima. O sea, me salió gordísima, me salieron como 600 y pico páginas. Pero vamos, yo creo que Carlota corta al lado Ah, de esta. Pero es México, ¿eh? Es bueno. México 100% mexicana. No, pero no Les va a importa que gustar. Y escribas son todos 600. No, 600 no, y la hojas, no verdad es que se importa, se va, va fluido. Escribes se muy, va la verdad, muy fluida. bien. Muchas gracias. Se va fluido. Y te digo que la novela de Carlota me enseñó mucho en cuanto a cómo contar novela histórica, porque como ya te dije, por si no te vuelvo a ver, fue como muy espontánea. Y salió histórica porque no es histórica, es de ambientación histórica, Ujú. porque los personajes son ficticios, salvo Diego Rivera y tal. Y luego di el brinco a esta Carlota, que sí es ficción histórica 100%, y entonces cuando me aventé ahora con esta nueva dije, a ver cómo me sale, pero creo que he hecho un trabajo muy digno y que les va a gustar mucho. Estoy deseando que ya poder hablar de ella porque me muero de ganas. Sí. ¿Y cuándo planeas que salga? Pues yo creo que va a salir, si Dios quiere, a primeros del año que viene, si todo va bien. ¿Mm? Pues la estaremos Así que, esperando, Laura. y si puede ser antes, pues mejor. Claro. Pues te agradezco muchísimo el que nos hayas brindado este tiempo a Trend News Today. La verdad es que te felicito. Es una novela totalmente gozosa, es Ah, qué lindo. hermosa, se lee en una sentada, fluida, evocativa, emocionante. Tiene todo, intriga de repente, cosas que te estrujan el corazón. Y la verdad, yo te felicito también porque la documentación es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Yo había leído Noticias del Imperio, tengo que confesar que no lo terminé y me presentas una Mm, Carlota totalmente diferente, un alma que realmente de una mujer que le tocó una etapa muy complicada a vivir. Entonces, bueno, pues sí, te quiero agradecer el tiempo, la oportunidad de charlar gracias. y pues estaremos esperando la siguiente novela y también la oportunidad de volver a charlar contigo. Claro que sí, en cuanto salga yo les aviso. Y muchas gracias a ti por la entrevista, por las palabras tan bonitas del libro. Me llegan al corazón, me da mucha alegría saber que el viaje de Carlota continúa, porque fíjate, salió en el 2017 que Ujú. yo fui a presentarla, pero claro, después yo me regreso a España, tal, no puedo seguir como que haciendo la campaña también, pero bueno, el libro empieza a viajar, se va corriendo la voz de boca en boca, y esa es una labor importantísima. Cuando un lector recomienda a otro lector el libro, eso es la mejor publicidad y la mejor campaña, porque tú lees un libro que te recomiendan, ¿no? Léete este que te va Claro. a gustar. Eso es lo mejor, lo mejor. Y me da mucho gusto saber que Carlota está todavía en ese proceso. Gracias a ustedes. No, hombre, a ti por escribirla. Muchas gracias. Y pues Venga, Andy, un esperamos verte beso. pronto en México. Ojalá prontito, sí, si Dios quiere, Bueno, cuando todo esto se arregle. ujú. Un abrazo. Bueno, gracias. A ti, chao. Chao.